¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y un gusto participar. Bueno, un gusto. Acá desde Reset me presento. Sol Noblia, integrante de Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos, investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, licenciada en Trabajo Social. Y bueno, tenemos ante nosotros y nosotras al coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre usos medicinales del cannabis, y me encantaría que te puedas presentar y contarnos un poquito cómo te acercaste al cannabis. Bueno, básicamente soy un profesor de la Facultad de Medicina de La Plata, o sea, un docente universitario que actualmente me desempeño así como coordinador del Programa Nacional sobre los usos medicinales y terapéuticos del cannabis del Ministerio de Salud, ¿no? Pero básicamente he sido siempre un docente y me he tratado de vincular a esta herramienta del 2013 como en esa búsqueda que hacíamos en la facultad de un área de dolor, una herramienta controversial, donde el escenario era la Facultad de Medicina, donde con las diferentes miradas, muchas veces uno piensa que los preconceptos no ingresan a la facultad, pero claramente en la cuestión de cannabis también estaba siendo abordada desde el preconcepto, entonces me pareció un desafío académico y a su vez estaba pasando por una situación familiar de enfermedad de mi propia hermana, entonces esa conjunción, desafíos académicos y búsquedas de ayuda en cuanto a un familiar enfermo, me conducen a cannabis. Bien, y bueno, me compete muchísimo abordar hoy lo de la reglamentación, pero ya que mencionás estos desafíos en lo académico, también me gustaría preguntarte cuáles son los desafíos para la medicina y para los y las médicas en cuestión de acompañamiento a usuarios y usuarias de cannabis. Sí, me parece que bueno, la palabra acompañamiento me parece que es una palabra linda en el contexto de lo que es el cannabis medicinal, porque como surgió o la demanda fue hecha por el paciente hacia el médico y el médico muchas veces no contempló la palabra lo que es acompañar un proceso de alguien que está con intenciones claras de vincularse con una herramienta diferente, alternativa, y él podría haber dicho simplemente, bueno, te voy a acompañar en este proceso, aunque desconozca la herramienta o no estuviera yo de acuerdo con la herramienta. Me parece que la palabra acompañamiento es la que era la mejor salida de aquel momento, ¿no? El acompañar es lo mínimo o lo básico de un vínculo médico-paciente. Me parece que eso desde ahí se parte, ¿no? El acompañar. Y como desafíos ya académicos, uno en la Facultad de Medicina, puntualmente en la materia que yo daba, era un seminario de farmacología básica donde intentábamos descifrar mucho más sobre el sistema endocannabinoides, o sea, tener hoy el conocimiento de un sistema endógeno con esa distribución tan particular en muchos órganos y sistemas que son claves en gran parte de las enfermedades, nos parece un desafío científico más que interesante. O sea que el sistema endocannabinoides me parece que es un puntapié, un comienzo de desafíos académicos y rápidamente yo recuerdo el tratar de decir qué sabemos de la planta. O sea que pues, si bien yo trataba de indagar sobre el sistema endocannabinoides, obviamente que los pacientes venían utilizando extractos de una planta, o sea que también teníamos que tener esas nociones básicas de la botánica, del por qué, el para qué, cuál, qué variedad. Entonces, bueno, fue muy interesante un poco el ingreso de la planta a esa área de farmacología básica al debate y como quienes eran los alumnos en aquel momento de quinto año en la Facultad de Medicina tenían un amplio conocimiento de la planta, mucho más que quien en ese caso era yo que estaba dando la cátedra. Claro. Era indudable que muchos de aquellos alumnos eran usuarios de cannabis en forma no medicinal y que cada una de las cuestiones que yo planteaba en la planta había en el auditorio mayor conocimiento y había sonrisas y bueno, entonces se generó un ámbito donde uno entendió rápidamente que si yo quería insistir o trabajar sobre el cannabis en la Facultad de Medicina, tenía que capacitarme, por esto me tuve que viajar a Canadá a un área de capacitación, donde si bien era un área de dolor la que yo fui a buscar como un poco marcando el norte de mi actividad, que era dolor, rápidamente me llevaron a un área de plantación. Entonces volví un poco a replicar aquello de que, si bien yo pensaba que el sistema endocannabinoide era un punto de partida,
el profesor canadiense me marcó que el punto de partida era la planta, o sea que a los médicos les costaba integrar el concepto que el punto de partida sea una planta, porque estamos formados en un paradigma de productos básicamente purificados, relacionar simplemente una relación de causa-efecto, y cuando uno se vincula con esta herramienta que tiene más de 600 compuestos, donde hay tantas variedades diferentes, y a su vez los pacientes tienen distribuidos o tienen distintas formas de interactuar con esta sustancia, obviamente que se plantea una complejidad para el cual el paradigma en el cual nos formamos nos genera un poco un choque, un rechazo inicial, yo digo lógico y necesario, pero después de transitarlo y hacernos determinadas preguntas y encontrar, yo digo no tanto el problema, sino la oportunidad, entonces uno ve que hay situaciones hoy desde determinados síntomas en el cual el cannabis se vuelve una interesante oportunidad terapéutica. Tal cual. Y bueno, lo importante de la historia también, ¿no? De la planta y de situarnos desde América Latina y bueno, de una ciencia popular que también debería integrarse en esta ciencia moderna, ¿no? ¿Y están realizando posgrados en endocannabinología? Bueno, en aquel momento yo hice todo el trabajo de pregrado en farmacología básica, pero había una necesidad o interés, entonces en el 2017 comenzamos con este desarrollo de actividades de posgrado, que lo hice durante 2 años consecutivos en forma presencial, después pasé ya a la forma de plataforma para llegar más al país, porque había muchos médicos que tenían que viajar o que viajaban de Chaco, de Entre Ríos, parecía que buscar una plataforma de capacitación era lo ideal, pero creo que eran y siguen siendo experiencias muy ricas. Hoy que estoy en el ministerio, ya me planteé una plataforma para todo el país y bueno, dentro del programa de cannabis del ministerio se plantea encontrar un poco los referentes y las universidades que estén dispuestas a un poco a hacer convenios con nuestro ministerio para poder ya ampliar la plataforma, el escenario hacia donde queremos llegar. O sea, la intención es llegar para poder formular guías, o sea, una mirada ya no tan académica como desde la Facultad de Medicina, sino ya desde una política sanitaria, o sea, cuáles son las situaciones que deben transitar los médicos prescriptores, cuáles son las preguntas más frecuentes, cómo aconsejar a los pacientes, bueno, cómo aconsejar a los políticos cuando se definen los marcos regulatorios, a los distintos actores judiciales, actores, digamos, este desafío del cannabis me parece que lo más importante que tiene es que es una complejidad de actores con distintas miradas y puntualmente distintos intereses que hace que uno habla del marco regulatorio actual, pero debe ser difícil desde un marco regulatorio poder contemplar tantas miradas distintas con tantos intereses, o sea que cualquier marco regulatorio se sentiría rápidamente desbordado, o sea que esto tendría que ser un dinámico y quizás cuando uno ve un poco la crisis del marco regulatorio del mundo, lo entiende porque toda una dinámica social en evolución respecto al cannabis y un marco regulatorio que tiene bases fijas de 50 años para atrás. Entonces, obviamente que ese marco regulatorio no contempla la situación actual y eso explica un poco los choques y cuánto duele muchas veces que no se ajuste a lo que la sociedad nos demanda. Tal cual, la complejidad de la realidad y que obviamente que con las leyes no la podemos encorsetar, digamos, algo se escapa. Bueno, celebramos obviamente la nueva reglamentación de la ley de la 27350. ¿Y qué aportes hace esta nueva reglamentación al ejercicio de la ley? Bien, yo creo que el aporte, la ley fue interpretada en septiembre de 2017 como una ley puramente de investigación. O sea que parecía ser que para investigar una sustancia prohibida uno requería determinada autorización. Eso es llamativo porque las leyes ya del 68 plantean que cualquier sustancia, incluso sustancias prohibidas, en el contexto de la investigación o en el uso medicinal, no deberían exigir una legislación, sino que eso es un fin legítimo. Pero bueno, Tal cual. se interpretó desde ese lugar y no solamente eso, sino que se encorsetó que era investigar y en epilepsia refractaria. O sea que creo que rápidamente, más allá del articulado o de la nueva interpretación, yo creo que esa lógica de salir de que no solo es una ley de investigación, sino que apuesta un poco a abordar lo integral de la salud, ya es un gran avance, y a su vez que, digamos, pone en el artículo 5 a la universidad
como un actor fundamental, que era el gran ausente, involucra la posibilidad de conveniar con estos actores, conveniar con ONG, conveniar con actores privados, o sea, para que esto tenga más desarrollo y uno tenga más rápido el acceso a un producto, y bueno, y lo distinto o lo diferente es el artículo 8, que de alguna forma recoge el espíritu inicial, que era que el artículo 8 en su espíritu quería decir eso, que quien se vinculara en forma terapéutica o medicinal con este tipo de herramientas, de alguna forma era la excepción de legitimidad frente al artículo 5 de la ley de estupefacientes, o sea, recoger ese concepto y ponerlo al paciente en una situación de poder cultivar para sí, o que un tercero cultive para pacientes, o pacientes en red, digamos, una forma sostenido por el cultivo de ONG, me parece que recoge el espíritu, o sea, es como, si bien es la misma ley, por eso digo, no, uno no podría ir más allá de la ley, porque la ley es un poco corta en el proceso, pero esa reinterpretación de lo esencial desde el objeto de la ley y el artículo 8 me parece que va a impactar positivamente en el acceso, va a impactar en el conocimiento que se tiene por los médicos de esta herramienta, claramente va a hacer que nadie, o por lo menos uno eso intenta, no se acerque a un escenario penal cuando su uso es terapéutico o medicinal. O sea, hacer retroceder claramente la legislación penal me parece que eso es un gran paso, insuficiente, porque yo creo que para hacer retroceder la legislación penal hay que modificar la legislación penal. Pero bueno, si la iniciativa, si por acá se comienza como punto de partida, me parece un punto de partida interesante. Ahora, si se quedara solamente en que lo que puede hacer retroceder lo penal es la ley medicinal, me parece que ese sería un error. Tal cual, la protección a un montón de usuarios, usuarias y familiares y organizaciones que cultivan cannabis, protegerlos de la persecución, de la criminalización, de los allanamientos, de los robos, porque tampoco se puede denunciar cuando hay robos de plantas, me parece fundamental, y creo que es lo que más rápido podemos hacer porque el dolor no puede esperar, pero bueno, creo que es insuficiente por ahora y que es un camino largo y que creo que las modificaciones van a venir con este proceso y con el tiempo. Aparte, esto también ayuda a cambiar este estigma, ¿no? De la planta, de los usuarios, de las usuarias, bueno, es todo una deconstrucción muy amplia. Otra de las preguntas que me interesa hacerte es ¿qué lugar ocupa el autocultivo, el cultivo solidario y las organizaciones? Bueno, es también esto que te decía yo, el rol protagónico de la ONG como impulsora, y de impulsora no solamente de contención del acceso que no era posible a través de un Estado ausente, indudablemente que generó compromiso, genera conocimiento, genera de alguna forma, son redes solidarias que bien organizadas me parece que deberían continuar en este camino a la par de lo que es el proceso medicinal, o sea que sería sino una gran pérdida. Eso por un lado, o sea, lo creo que hay que capitalizarlo. Y por otro lado, también esto que digo yo, en lo medicinal hay ciertas situaciones que también se tienen que comprender, que cuando uno está en el uso medicinal hay ciertas vulnerabilidades que tiene el paciente en particular, que hay que dimensionar lo que es la situación de calidad del producto. O sea que uno cuando lee, cuando piensa en las libertades de consumo, son libertades individuales. Ahora, cuando piensa cómo se vincula, por ejemplo, a un niño epiléptico o un paciente con determinada complejidad de su patología, tiene que entender que la calidad del producto también juega un rol importante. No es solamente, acá no se está discutiendo libertad individual, sino que se está discutiendo la posibilidad de efectos positivos como también negativos, porque ese contexto, siempre digo yo, los canadienses donde yo me formé dividían claramente el escenario por debajo o por encima de los 20 años, un poco entendiendo que más allá del escenario del cannabis había un cerebro en neurodesarrollo que había que contemplar con ciertos recaudos. O sea, cuando uno hablaba de la evidencia a largo plazo, uno decía, bueno, la evidencia a largo plazo por encima de los 20 años tiene una lectura, pero por debajo de los 20 años tiene otra lectura. El cannabis en Canadá apareció en el 2001 para pacientes que tenían una sobrevida menor a un año porque tenía una neoplasia de páncreas. O sea que en ese caso el efecto a largo plazo no sería un dato a tener en cuenta o que pese. Ahora, en un niño el efecto a largo plazo sí es un dato a tener en cuenta cuando yo pienso en la calidad del producto o el principio activo que va a predominar. Entonces esos datos, yo digo, si nosotros podemos corrernos de lo punitivo y simplemente decir, bueno, ahora que entendemos con el debate, claramente estamos hablando de ecoterapéutico medicinal y que tenemos que ir a definir claramente cuál es la indicación, cuál es el paciente y cuál es el principio activo que más le conviene a este paciente,
es mucho más sencillo de ver ese escenario y de corregir algunos procesos desde analítica en una facultad, de poder de alguna forma hacer, digamos, de contaminar si hubiera algún contaminante biológico. Ahora, mientras todo esto estaba teñido por lo penal, no nos permitía ver el escenario claro de lo que es la calidad del producto. O sea, cuando a mí en estas capacitaciones de la Facultad de Medicina me preguntaban, ¿cómo haces Marcelo para elegir el aceite? Y yo digo, la verdad que no tengo acceso a una analítica del aceite. Yo no podría hoy elegir aceite, pero sí tengo la posibilidad de elegir pacientes. ¿A qué paciente me parece que le iría mejor con cannabis y a cuál no? Entonces, en ese escenario, hasta el día de la fecha, yo era, creo, esa era mi estrategia, elegir bien al paciente, seguramente buscando a cuál le puede ir mejor con el cannabis, y cuando tenía que decir que no, decía, mire, usted no es un buen candidato a cannabis, en este escenario, por lo menos argentino, yo me formé en Canadá y quizás en Canadá le hubiese indicado cannabis para esta situación, y aquí en Argentina me parece que la relación riesgo-beneficio no nos juega un buen papel. Entonces, sepamos esperar y contemplemos quizás otra herramienta. O sea, poner la cannabis como una herramienta que se debate como otras, ¿no? Nosotros cuando alguien me golpea la puerta en el consultorio, yo no es lo primero que le planteo cannabis como primera opción. No. O sea, cannabis es una opción interesante, no es novedosa, pero es interesante por los desafíos que me plantea en el seguimiento, en esa medicina a medida del paciente, discutida con el paciente, teniendo en cuenta sus necesidades, ese querer vincularse con una planta, con algo alternativo, con la fitoterapia, eso me parece un desafío interesante. Pero bueno, también tengo que entender que situaciones de dosificación, interacciones con otras drogas, hay procesos a Exacto. largo plazo, a corto plazo, que también tengo que contemplar a la hora de tomar una decisión. Tal cual esa seguridad a la hora de si el cannabis va a actuar en sinergia o no con otras medicaciones, con los fármacos, y también que se genera alrededor del cannabis este mito de lo milagroso, de que el cannabis cura todo y que salva todo, y todo el mundo quiere acceder al cannabis y no es así. No, Es no, una no sería opción más, entre necesario. muchas. Claro, saquemos Em, lo penal y va a ser mucho más sencillo el Tal cual, debate. tal Un cual. poco que tiene todo esto de complejo, yo siempre digo, ustedes están confundiendo que está muy prohibido con que es muy potente, porque pareciera ser que cuando más prohibido, más potente la herramienta. Digo, no, saquémosle el provisionismo y una herramienta que no es tan potente, o sea, y eso va de la mano que tiene un potencial terapéutico que al no ser tan potente tampoco tiene tantos efectos adversos, o sea que eso puede verse como un defecto, pero también es una virtud, o sea que los procesos crónicos me van a permitir a mí tener una herramienta de no tanta potencia, pero de buena tolerancia. Entonces el Claro. cannabis generalmente en el contexto del dolor no es un buen analgésico para un paciente con un postoperatorio agudo. Ahí no le va bien el cannabis. Ahora, cuando el proceso se hace crónico, más de 3 meses, y tiene alguna forma de involucrado el humor, el sueño, el apetito, ahí se vuelve una herramienta más que interesante. Entonces, el paciente muchas veces lo viene a pedir para el dolor agudo, y en el dolor agudo le digo, no, ahí tenés herramientas mucho más potentes, pero claro, como la gente interpreta, pero son legales, sí, son legales. La legalidad o la ilegalidad no le cambia el efecto fisiológico a ninguna herramienta. Tal cual. ¿Qué diferencia tiene la prescripción con la indicación? ¿Cómo se va a plasmar Bueno, eso eso? es más que nada normativo, ¿no? Normativo con respecto al MAT. Al MAT, te digo este ejemplo. Al MAT en el año 2016 dejaba ingresar al país un producto que era un suplemento dietario en Estados Unidos, y como tenía prescripción médica, cuando llegaba a Argentina se volvía una especialidad medicinal. O sea que parece ser que esta prescripción medicinal le da de alguna forma otra nomenclatura a un producto fitopreparado o suplemento dietario. Indicar, uno puede indicar esto está bien o está mal. La prescripción tiene que ver con una documentación que ALMAT interpreta que de alguna forma impacta con el uso de la sustancia, y esto que te digo yo, pasaba de ser suplemento dietario y estar en las dietéticas americanas a ser una especialidad medicinal que exigía que Argentina lo tuviera que indicar bajo receta de triplicado. O sea que, fíjate entonces es algo que nos tenemos que cuestionar hoy, porque hoy vamos a estar pensando que el cannabis es un medicamento, y le tiramos con las disposiciones de medicamento, y el cannabis en sí, hay una forma de medicamento que es la que está derivada del Epidiolex, pero hay muchas formas, las mayormente utilizadas en el mundo no son medicamentos, son fitopreparados, o sea que Claro. deberíamos tratar de que las disposiciones se ajusten a una nueva nomenclatura
donde se entienda que esto no es un medicamento. Entonces, la fase de investigación en cuanto a la evidencia, la indicación, todo tiene que ser reformulado. Me parece que ese es un desafío que tenemos que tener entre la sociedad científica, la sociedad civil y las disposiciones, porque si no, va a quedar otra vez de alguna forma encuadrado como medicamento, y a cannabis como medicamento le va muy mal, por Exacto, las disposiciones, digo yo. tal cual. Bien, ¿cuándo estarán las resoluciones ministeriales para estipular los requisitos también de la inscripción en el programa y para que el programa autorice? Bueno, por lo menos la indicación del ministro de Carla Bisotti es en lo urgente. Uno entiende que, bueno, que tenía que salir el reglamento primero y como había posibilidad siempre de que el reglamento fuera modificado, era difícil pensar la disposición porque algún artículo siempre estaba como, ¿qué va a pasar con el artículo 8? ¿Qué va a pasar con el artículo 5? Entonces, supongo yo que van a salir en corto plazo. Ahora hay un consejo consultivo el 27 de noviembre y seguramente uno va a tratar de que todo este proceso esté resuelto para esa fecha, o que haya situaciones que queden como, digamos, buscando el consenso. Una de las cosas más interesantes que tiene este nuevo reglamento, más allá de la nueva mirada, es que fue generado por consenso, o sea, las ONG dieron la mayor parte de los insumos de cuales se modificó el artículo 5 y el artículo 8, o sea que ese consenso y esa búsqueda por orden del Ministerio de Salud, del ministro puntualmente, y cómo ese proceso lo conduce la doctora Carla Bisotti, nos permitió que, digamos, que los grandes actores o los grandes involucrados en las modificaciones de la ley fueron las ONG. Entonces uno espera que en la resolución de alguna forma también tengan esa participación para que se clarifique este escenario, entendiendo que es algo dinámico. O sea, si uno quisiera encontrar la mejor resolución, yo diría, no, yo creo que deberíamos ir por una primera resolución para que después haya una segunda, una tercera, una cuarta, que vaya esto de lo dinámico, porque si Claro, nos encontramos, por ejemplo, algunos hablan de lista de patologías, yo le digo, si uno pusiera lista de patologías, esa lista queda de alguna forma en cuadro, o sea, antes la lista de patologías era una, si yo pusiera 4 en la lista de patologías, posiblemente un poco más adelante me voy a quedar corto con esas 4. Entonces, para mí, toda esa dinámica que tiene el cannabis como alternativa terapéutica tiene que ser pensado y repensado en distintas resoluciones, como le pasó al mundo. Canadá tuvo un marco regulatorio en el 2001, tuvo otro en el 14, otro en el 16, otro en el 18, o sea que tuvieron que ir haciendo ajustes porque la dinámica de la problemática social, y quizá eso lo vuelve interesante. Hay que ir ajustando rápidamente a lo que nos sucede. claro, también, ¿no? Abordar a veces sintomatología en vez de patología, desestructuraría. Bien, sí, sí. Y hace poquito en un conversatorio uno de los médicos de Tucumán, que hizo posgrado con vos, Agustín Muñoz, Sí, lo habló conozco. también de lo preventivo, o sea que no es necesario tener la enfermedad para poder prevenir en cuestiones de uso medicinal del cannabis. No, bien, yo lo conozco, Agustín, y he escuchado el concepto yo, y está claro, es un concepto, todo, si uno dijera la medicina más exitosa sería la preventiva, pero claro, uno tendría que tener algún grado de evidencia, Claro, y ya si la evidencia es una de las patas más débiles que tiene el cannabis en cuanto a, lo, a cuando lo ponemos a trabajar sobre un proceso, sobre un síntoma, sobre una patología, y nos cuesta encontrar la evidencia claro. por lo que dijimos, porque no es una molécula pura, porque no es tan difícil, no es tan fácil encontrar el apoyo económico para desarrollar las investigaciones. Ir sobre lo preventivo sería más difícil aún. Entonces Tal cual. cuando he discutido con Agustín, no que no discutimos, que somos amigos, ¿no? Digo, Agustín, está bien el planteo, es muy, pero es casi utópico, porque a nosotros nos está costando esta parte de efectividad y eficacia y seguridad hacia adelante. Imagínate que demostrar lo preventivo sería mucho más complejo. Claro, Obviamente que uno todo un tiene como proceso. un hito en la medicina, que la medicina más exitosa es la preventiva, claramente. Pero bueno, hay que demostrar ciertas cosas, hay que demostrar que yo hice esto, como hizo Framingham, o sea, se ajustaron los factores de riesgo cardiovascular y esa población tuvo determinados eventos 10 años después. Entonces, ese escenario de preventivo es más que interesante. Ahora, no es tan sencillo generarlo o diagramarlo en un proyecto de investigación. Vendrá mucho más tarde. Vendrá más tarde. Bien. Otra de las cosas es si va a haber registros provinciales o municipales y de acuerdo a las ordenanzas que venimos trabajando en la regulación municipal,
habiendo ya una reglamentación nacional o provincial, ¿qué lugar van a ocupar los municipios y estas ordenanzas? Sí, bueno, creo que las ordenanzas surgieron de la ausencia del marco rector nacional, o sea que ese fue el origen. Ahora, habiendo un marco nacional y el artículo 8 permite que las provincias generen sus propios registros, por lo menos las que adhirieron a la ley nacional, yo creo que se puede generar un nuevo orden, o sea que ahora hay un agente rector que da una pauta nacional, hay pautas provinciales, y creo que ahora ese escenario va a ser más sencillo. Por lo pronto, en el artículo 8 se permite que de alguna forma las provincias generen sus propios registros y que informen a la ley, al programa, cómo llevan su registro. Me parece que un escenario más descentralizado y más interesante para llegar al lugar donde está el problema. Yo siempre digo que lo mejor que le puede pasar al programa de cannabis medicinal es que sea pequeño en nación y que llegue a muchos lugares. O sea que si uno genera y centraliza, me parece que esta problemática que tiene tantas dificultades y tantas miradas, la mirada nacional en un país tan centralista queda muy alejado del fenómeno a analizar. Claro, bien. Bueno, también los requisitos de usuarios de las organizaciones, cantidad de plantas. Bueno, eso es algo que eso es lo que va a definir un poco la resolución, o sea que las ONG por lo pronto van a tener que ser registradas, o sea, porque el registro ReproCan hace un cruce de información con un registro de ONG, entonces las ONG van a tener que tener ciertos requisitos normativos en cuanto a personería jurídica, a demostrar que, digamos, están de alguna forma autorizadas a vincularse con situaciones de proceso de salud o enfermedad, o sea, requisitos que yo los recuerdo ahora porque fue lo que les pedimos para ser parte integrantes del Consejo Consultivo Honorario. Pero todavía falta definir, y por eso digo, quizás ahí vayamos a un consenso de cantidad de plantas, síntomas o patologías a alcanzar. O sea, me parece que ese espacio estaría bueno llegarlo o atravesarlo a través del consenso de las miradas diferentes. Claro, ¿será en lo diverso en cada persona o tratarán de objetivar la cuestión? Yo pondría mucho, le daría mucho valor a la mirada del médico, como nosotros cuando dosificamos tenemos una forma Claro, de dosificar de acuerdo a las herramientas que tenemos en conjunto, y entonces decimos, mira, puntualmente yo me parece que siempre cannabis es de menos es más, o sea, se comienza con dosis mucho más bajas, se va incrementando la dosis y hace un balance más allá del mes en determinados síntomas. Hay otros que quizás la forma inhalatoria permite un impacto más rápido, o sea, pero yo siempre pongo ese tipo de decisiones en el contexto del médico que conoce el síntoma que quiere resolver. bien. Entonces, hacerlo desde la regulación y no contemplar la mirada médica o la mirada de la enfermedad del paciente o el síntoma del paciente me parece poco lógico, que yo creo que pues, va a haber que establecer algunos tópicos como para que se oriente el médico y el paciente, y después habrá que sobre la marcha ir ajustando el proceso para que sea más acorde a lo que está sucediendo. No creo que todo sea tan sencillo de que con la primera resolución todas las partes se sientan contenidas. Bien, y la última pregunta en temas de cromatógrafos y análisis de aceites, ¿harán convenios con las universidades? Sí, la idea, y hay un documento también que generó INAME, digamos, de ANMAT, que la idea es generar una serie de, digamos, de protocolos básicos de control de calidad del producto y que se genere una red de universidades que de alguna forma Ok. unifiquen ese procesamiento para que el médico con cierta simpleza pueda interpretar los resultados de la analítica. Me parece que eso un poco es trascendental porque va a alejar el mercado no regulado, el mercado negro, que es hoy el que predomina, va a ser expuesto a los controles de calidad. Me parece que ese control de calidad de un producto, que no sea el control de la policía, sino que es el control de calidad el que rápidamente hace dividir las aguas entre el cultivador solidario, aquel que quiere ayudar y colaborar, y el experto que maneja en la Universidad de Cromatógrafo. Me parece que este tejido social construido por tantos años, me parece que ahora es momento de disfrutarlo si lo hacemos bien, digo, porque si hasta acá que veníamos trabajando un poco todo en conjunto y escuchándonos con diferencias, con algunas dificultades, dejamos de escucharnos y pensamos que esto fue un gran triunfo y no entendemos que esto es un primer paso para lo que vendrá, para futuras resoluciones, regulaciones, para una nueva ley seguramente. No vamos a equivocar, esto recién comienza, ahora estamos legislando la realidad de lo que nos toca vivir hoy.
posiblemente mañana o el año que viene habrá otra realidad para la cual legislar. Entonces, esa dinámica exige claramente consensos y acuerdos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por esta lucha que venís llevando año a año. Bueno, agradezco yo este espacio y bueno, es bueno siempre escucharlos a ustedes y siempre, bueno, busco algún artículo y aparecen mencionados y siempre tienen una mirada más que interesante que como médico uno habitualmente no se iba al marco regulatorio, pero esta molécula en particular hace que uno tenga que leer ese parrafito que antes no leía, Claro. cuál es la interpretación de la ley y qué significa esto que hablas vos de indicación, prescripción, sustancias de la lista 4, bueno, toda esta cuestión me parece que a mí me hizo muy bien poder vincularme con algunos artículos y con la mirada de ustedes que me sirvió y lo capitalizo, y esto lo tomé del canadiense. El canadiense comenzó mi charla o mi capacitación con marco regulatorio canadiense. Yo dije, pero si yo vengo a buscar una herramienta del dolor, ¿qué me importa el marco regulatorio MMAR del 2001? Y él me dijo, porque vos vas a encontrar que Argentina, seguramente ese marco regulatorio le va a servir de modelo en algún momento. Y dicho y hecho, o sea, hoy uno puede decir que el artículo 8 se parece mucho al MMAR del 2001 canadiense. Entonces, agradezco entonces esta mirada médica, pero que trata de salir simplemente de lo puramente biológico y entiende el fenómeno social como más amplio y el fenómeno de las leyes y sus tensiones, bueno, siempre lo agradezco porque ustedes lo transmiten muy bien. Bueno, muchísimas gracias.